Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera, hoy dedicado a una serie que nos ha impactado muchísimo a muchas de las personas con las que he hablado. Lo vemos en redes, lo vemos en medios, ha tenido un gran impacto en general porque es una pasada de serie, es un pedazo de producto audiovisual y quiero tratar el tema que aborda esta serie Adolescencia, que han estrenado este año desde Netflix, con amigos, con amigas, con expertos, expertas en este mundo nuestro de la educación, de la crianza, de la infancia, de la adolescencia, para desentrañar un poco, para quedarnos un poco más a gusto comentando cosas sobre esta serie, porque nos ha removido muchísimo. Y creo que merece la pena dedicar uno o varios episodios, ya veremos, a comentar esta serie, esta miniserie de 4 episodios con varias expertas que conocemos desde Madresfera. Vamos a empezar esta serie de episodios que ya os digo, indefinido, ¿vale? Según vayamos encontrando la ocasión. Vamos a empezar a romper el hielo con Silvia Pastor, psicopedagoga. Ella está trabajando desde hace más de 10 años en Castilla-León, dedicada al trabajo con la infancia, el abuso infantil, y ya estuvo con nosotros en un podcast hace años hablando precisamente sobre este tema. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, pues muy bien, muy contenta de estar aquí, de compartir este ratito. Además, hablando de una serie que, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Que es una pasada. Evidentemente, ¿la has visto? Evidentemente, spoilers, ¿vale? No vamos a Sí, engañar a nadie, pero es que esta serie no se puede romper el spoiler porque no hay spoilers como tal, ¿vale? Así que sí que os recomendamos que la veáis antes de escuchar el programa porque lo vais sí, a entender mucho mejor, ¿verdad? Pero no sí. hay spoilers, se va a hablar abiertamente de todo. ¿Qué te ha parecido a ti, Silvia, esta serie? Cuéntanos un poquito. Pues en general me parece una radiografía impresionante de lo que está viviendo ahora mismo la infancia y la adolescencia, ¿no? En tanto los centros educativos, en muchos centros educativos, como en el tema de que hablamos de Internet, de redes sociales, de lo que les supone, todos los mensajes que les llegan y cómo la familia está totalmente muchas veces desconectada de esa realidad con sus hijos y con sus hijas. Entonces, en ese sentido, es una fuente de debate, de aprendizaje. Yo todas las familias que me han escrito se lo he dicho, ¿la puedo ver con mis hijos? Y les he dicho, sí, de hecho deberíais verla con vuestros hijos y con vuestras hijas, porque da mucha oportunidad a hablar de muchos temas diferentes y de Mm, aprender. ujú. Mm. ¿Para qué edad, a qué edad indicarías que se vea este contenido? Pues yo en torno a los 11, 12 años sí que lo veo bien, dependiendo también de cómo veas tú a tu propio hijo o a tu hija, ¿no? El desarrollo que tengan, si están más conectados o desconectados. Pero yo en torno a esa edad lo veo bien, porque la gente me dice, no, para verla con 15 años. Digo, pero es que eso ya muchas veces nos pilla tarde, ¿no? Entonces, si la ves un poco antes, en las que puedes entrar a debate y comentar las cosas que te puedes encontrar en Internet y cómo puedes acceder a ellas y que te deben tener como referencia y demás, da muchas más oportunidades para educar en positivo en todo lo que tiene que ver con el uso digital de los dispositivos, en el uso responsable de los dispositivos. Mm. Esta miniserie, que son 4 episodios, narra 4 días, porque tiene la peculiaridad técnica o audiovisual de que está rodada o va acompañando una hora, que es la duración de cada capítulo, una hora de días Sí, concretos tras un suceso, que es el asesinato de una niña, y va narrando ciertas horas concretas de días posteriores que incluyen la detención, la visita a un cole de los detectives, la visita de la sí, psicóloga en el centro de menores y una hora en la familia, con la familia que cae justo en el cumpleaños
del padre, que son como 7 meses o 17 meses, Sí, 7 o son 17. 6 meses, 7 meses después de la detención. Exactamente, es el día después, 3 días después, 6 meses después y 7 meses después. Y tiene la serie, no, esto no es un podcast de series y por lo tanto no vamos a adentrarnos en las peculiaridades audiovisuales o la calidad que la tiene. Los actores, las actrices son una barbaridad, te Sí, meten muchísimo en la trama precisamente por esa lentitud, ¿no? Eso que sucede sin cortes y te permite que vayas acompañando todos los momentos de esas horas concretas y vayas siendo partícipe de lo que va sucediendo a la vez que lo van haciendo los protagonistas, ¿no? Los sucesivos o los sí, diferentes protagonistas de cada episodio y te permite meterte de una manera muy peculiar, lenta, te permite casi palpar los silencios, disfrutar los silencios o sufrirlos, yo sí. Yo diría creo más que que te permite disfrutarlos. estar ahí. O sea, lo que hace la serie con la forma en la que está narrada es meterte de lleno en todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque precisamente mucha gente dice, es que es lenta. No, no es lenta. O sea, la vida es así. Entonces te Sí. permite tener una vivencia junto a las personas que están creando las escenas, que están protagonizando la serie, te permite estar ahí. Y por eso yo creo que a mucha gente le ha afectado, porque a mucha gente lo dice, no me ha afectado mucho, me he puesto muy mal viendo la serie. Pues yo creo que mucho de eso, aparte de lo que cuenta, es cómo lo cuenta, el cómo te llega el mensaje de decir, joder, es que esto es el día a día de la gente y esto no me podría pasar a mí o le podría pasar a mi hijo. Mm. El hecho en cuestión, el asesinato, y que vemos directamente cuando no vemos el asesinato más que a través de unas cámaras, así como en diferido, pero sí vemos la detención del protagonista o del supuesto asesino, que se sabe desde el primer episodio que ha sido él, ¿vale? El asesino, no hay spoiler en eso. Y queda la serie y los comentarios del director, de Stephen Graham, y codirector o coproductor, ahora creo que es coproductor y protagonista, él lo deja muy claro, él no quiere ahondar en el hecho en sí, sino en el por qué, ¿no? Esa Ujú. pregunta, ¿por qué ha pasado? ¿Tú cómo lo Y de hecho eso es lo viviste esa? interesante. Pues para mí, esa es una de las cosas básicas que a mí más me ha gustado de la serie. Porque es verdad que en otras series que hablan de temas similares, se focalizan mucho en la víctima, ¿no? Se focalizan mucho en la víctima y en el entorno de la víctima, pero aquí estamos viendo la otra parte, que es una parte que muchas veces olvidamos. Yo cuando, por ejemplo, hablo de temas de acoso, siempre lo digo, que la parte agresora muchas veces nos olvidamos de ella, que mucha gente dice, es que no importa, sí, sí que importa. Importa saber por qué se actúa de cierta manera, por qué se tienen ciertos pensamientos, por qué se hacen ciertas cosas. Y la serie se focaliza en eso, se focaliza en el por qué. Y de hecho, los creadores de la serie lo han explicado en varias entrevistas, ¿no? Que para ellos lo importante, el asesinato de la chica, es el foco, digamos, principal, ¿no? Pero lo que importa es todo lo que se genera alrededor y el por qué ha ocurrido esa situación. Y que lo que le importa y que lo que ellos han intentado ahondar es en ese por qué. ¿Por qué a raíz de lo que un chico ve, lo que un chico escuche, lo que un chico vive, pueden ocurrir cierto tipo de situaciones? Y ese es el punto fuerte de la serie. El punto fuerte de la serie es ver el punto de vista de un chico de 13 años que puede llegar a cometer un asesinato y es un chico normal, como los chicos, porque mucha gente dice, no, es que es un psicópata. No es un psicópata, Jamie no es un psicópata. Jamie es un chico normal, es un adolescente normal de 13 años, con todas las problemáticas que tenemos en la adolescencia y que a mayores tiene un embolado, como le digo yo, un embolado mental de todos los mensajes alrededor que le llegan, que le ha afectado de una manera diferente a lo que le puede afectar a otras personas. Y ese es el foco principal de la serie, ¿no? El cómo ha llegado Jamie a eso. Y eso es lo más interesante. A mí por eso la serie me enganchó, ¿no? Porque es decir, o sea, es que están analizando justo lo que siempre nos olvidamos en situaciones reales, muchas veces nos olvidamos de ese foco. Culpabilizamos a la familia. Vemos que la familia
es una familia normal, una familia que quiere a sus hijos, una familia que con padres trabajadores, que el padre trabaja muchas horas fuera, que es un padre ausente en muchos sentidos, ¿no? Que es un padre que a veces tiene picos violentos, que lo normalizan dentro de la familia, ¿no? Entonces, cuando el padre se pone agresivo, todos callan, y eso se ve mucho en el último episodio, ¿no? Y por eso es tan importante, porque vemos, o sea, no hay, en la serie no pasan cosas que no estén pensadas, que es muy interesante analizar. O sea, cada palabra, cada frase que se dice está enlazada con algo, que puede ser de ese mismo episodio o del episodio anterior o del episodio posterior. Y por eso verla varias veces te da muchas pinceladas que a lo mejor en la primera visualización se te han ido. Sí, yo la he visto 2 veces y las 2 veces he llorado mucho porque es que no, yo no lo puedo evitar. Se me encoge el corazón, especialmente en el primero y en el cuarto episodio. Lloras, Ahora, sí, sobre todo como madre, es muy doloroso, muy sí, doloroso. Y cada episodio nos plantea una perspectiva diferente desde mi punto de vista, ¿vale? Nos lleva sí, a un episodio diferente, las autoridades, cómo se enfrentan las autoridades a este caso, cómo se le trata desde la policía, ¿vale? Cómo se asume esa cuestión, que además esa la voy a abordar con un invitado en concreto donde hablaremos de ese episodio en concreto y del tercero también. Cómo se le trata al niño, cómo se ve la angustia y cómo vives esa situación desde la absoluta incredulidad y decir, no, es que es imposible que ese niño haya hecho eso, ¿verdad? No ha sido, es sí, imposible, no puede ser. Luego el segundo nos lleva a un cole donde sí. ahí sí que te pregunto directamente, desde tu experiencia, tú estás acostumbrada a trabajar en coles, a visitar coles como experta dando charlas, llevas más de 10 años trabajando, asesorando, ayudando, viendo clases. ¿Qué te parece este episodio que mucha gente ha tildado y tachado de exageración absoluta y de que es un absoluto caos, que es un instituto en el que es verdad que pasan muchas cosas para ser una hora, ¿no? Salta una alarma de incendio, la gente se tiene que salir de clase, hay mucho caos, pero el contexto general, ¿cómo lo vives tú ese episodio en concreto como profesional? A mí, que digan que es exagerado, pues en algunos momentos te puedes decir sí, pero es que la realidad de muchos centros, sobre todo los centros que son muy grandes, no te encuentras cosas muy diferentes. O sea, es profesorado súper saturado porque tiene muy pocas herramientas, muy poca ayuda para enfrentarse a cierto tipo de situaciones. Son centros repletos de teléfonos móviles por alrededor que se esconden porque te dicen, no puedes tenerlos aquí, pero los chicos se buscan mil y una tretas para sacar el dispositivo en cuanto pueden. Es un centro donde hay mucho acoso y no se ve. Y son situaciones que pasan delante de la gente y las personas adultas, porque si te das cuenta, hay situaciones que son directamente de acoso, pues por ejemplo cuando están hablando con el hijo del policía y demás en eso, y nadie, y sí te dicen para, pero nadie para la situación de decir, pero ¿qué estás haciendo? Incluso el propio padre se queda callado porque debe pensar pues, que perjudica, que puede perjudicar a su hijo y demás. Pero el cómo viven los chicos y las chicas muchas veces el centro educativo es así. Y eso a mí me lo dicen, ¿no? Me decía, hace unas semanas me decía un chico, dice, el instituto es una jungla. Y yo creo que esa frase ya te dice mucho. Y le decía yo, ¿pero qué quieres decir? Dice, pues que es una jungla, que pasan muchas cosas y muchas cosas no se ven. Y muchas veces es que no lo ves porque realmente no lo ves porque ocurren en un momento en el que tú no estás, como pasan ciertas situaciones en ese episodio, pero otras veces pasan delante y eres tú el que decide, y eso se ve en el tutor que llega tarde a clase, que siempre llega tarde a clase, que luego le dice al policía que él está una hora y que con él no va a las historias, ¿no? Pues también existe ese tipo de profesorado de, no, estos temas conmigo no van. Yo vengo, doy mi clase, doy mi asignatura y lo demás es de otras personas. Y luego ves a profesorado que se quiere implicar, pero que no tiene las herramientas adecuadas porque no tiene apoyos
para poder hacerlo. Y lo que pasa en muchos centros es que sí que es así. O sea, en muchos centros los teléfonos móviles, aunque estén prohibidos, en la mayoría, cuando dicen es que hay que prohibir los teléfonos móviles, pues en la mayoría están prohibidos. O sea, en la mayoría de Sí, institutos se supone que tú no puedes llevar el teléfono móvil. Pero cuando yo en los talleres de uso responsable de Internet digo, sacad el teléfono móvil, que vamos a hacer un experimento, que miro el tiempo que pasan conectados con el teléfono móvil, todos lo sacan. Y si no son todos, es el 80% de la clase. Entonces, está prohibido, pero el teléfono móvil está ahí. Y en cuanto tú te das la vuelta, en cuanto tú andas por los pasillos, ves que hay chicos que se están haciendo selfies, que están mirando sus redes sociales, que están conectados. Y lo vemos cuando lo sacan en la propia clase y vemos en qué aplicaciones han estado ese mismo día. Y a lo mejor son las 9 de la mañana, pero ya han estado en varias aplicaciones, ya han estado en Twitter, ya han estado en Instagram, ya han estado en TikTok y ya se han hecho selfies y ya se han hecho fotos y ya han comentado por las redes, ya han tenido conversaciones. Entonces, negar esa realidad, no, yo creo que mucho profesorado, muchas personas, sobre todo profesorado, se han sentido mal porque es un episodio como que deja el mal lugar al profesorado. Y no es así. Lo que deja el mal lugar es a un sistema que no ofrece las herramientas adecuadas para enfrentar la cantidad de personas, la cantidad de alumnado que hay en los centros. Y eso no es solo responsabilidad del profesorado, es responsabilidad de un sistema que no da la importancia que tiene a la educación y que la deberíamos tener. Y que no tiene, y que las personas adultas no tienen competencias digitales. No, o sea, no hay alfabetización digital, se les escapa todo. Por eso es tan interesante en ese episodio la conversación que hay entre el policía y su hijo es maravillosa. sí. O sea, esa escena, para que la gente lo entienda, es una escena, el hijo de policía va a ese instituto y ya en el primer episodio, o sea, tú comienzas la serie viendo cómo ese policía está hablando con su hijo por teléfono y su hijo está diciendo que le duele el estómago y que no quiere ir a clase. Y él lo toma como una tontería, ¿no? Como otra vez me está haciendo esto, otra vez no quiere ir a clase y me lo dice a mí porque yo soy más blando que su madre, que su padre, no sé qué. Y cuando ves la realidad del instituto dices, ostras, es que es normal que ese chico no quiera ir al instituto. Y cuando tienen esa conversación, que están el uno del otro a 1 metro, a medida que avanza la conversación te das cuenta de que están en la misma sala, pero cada uno están a kilómetros de distancia. Porque el padre no sabe el 90% de las cosas que le pasan a su hijo. Sí, es verdad que es una serie muy interesante también porque deja muchas cosas en el aire a la interpretación. No queda muy clara tampoco esa situación familiar, si están separados. A mí me da la sensación, o por lo menos yo creí entender, que está separado, que no vive todos los días con el hijo, ¿no? Que habla con la madre o que es la madre la que está también con él y él tiene otra pareja, y ahí hay una situación de distancia evidente, no solo física, sino es que además familiar. es el hijo el que le dice, no estás entendiendo nada. Jo, o sea, eso es durísimo, ¿eh? O sea, no estás entendiendo nada, estás viendo 1000 cosas y no entiendes nada de lo que estás viendo. Y claro, el padre se queda, encima el padre tiene una actitud, ¿no? Como de huida, de a ver qué me quieres decir ahora, a ver qué tal. Entonces el chico, por eso en los primeros minutos de la escena, el chico le dice, vete, si te quieres ir, vete. O sea, yo te quiero decir algo importante. Y eso es una escena, es una radiografía tan perfecta de lo que pasa muchas veces con los hijos, ¿no? De que estamos hasta aquí, de cosas, de que nos cuentan a veces tantísimas cosas que entendemos, claro, son problemáticas que a su edad son muy importantes. Para ellos es su vida. Muchas veces las familias le quitamos a su importancia, ¿no? Como, joder, es que vaya lo que me está contando, es que otra vez me está contando que si tiene problemas con sus amigos, que se ha discutido con esta bobada. Y hay veces, yo cuando hablo con las familias les digo, no son bobadas. Digo, porque es que es su vida, y entonces su vida en ese momento son sus amigos, es su entorno. Y en esos minutos en los que le dice, vete, o sea, si te quieres ir, vete.
te quieres ir. Y el padre le dice, no, me quiero quedar. Pero tú ves que el lenguaje corporal, las cosas que le dice, en realidad también se quería ir el padre. Y luego es cuando el hijo le dice, no te estás enterando de nada, mira las redes sociales. Y claro, ya las habían mirado y Pero no no lo habían entendían entendido. esos mensajes. Y eso es otra radiografía genial de lo que pasa, ¿no? De la poca alfabetización digital que tenemos, de lo poco que entendemos, de lo alejados que estamos de los adolescentes en este caso, de lo que les pasa, de lo que viven, de cómo viven, de cómo les afecta todo lo que pasa en Internet, ¿no? Y claro, el policía está perdido y cuando empieza a contar el chico lo que significa cada icono y eso, el otro alucina como diciendo, pero este mundo, ¿qué me estás contando? Pues es que ahí hay que ir. Por eso es muy interesante verla con los hijos, porque ellos te pueden dar mucha información de lo que están viviendo en redes sociales o de lo que significan ciertos iconos o de cómo viven ver cierto tipo de vídeos, porque les llega muchísima mierda, hablando mal y pronto, a los chavales por las redes sociales, pero muchísima. Y si no tienen un acompañamiento, no tienen una persona detrás, lo que les pasa es que se lo comen con patatas. Que me decía el otro día una mamá en una formación el otro día, me decía, es que mi hijo ha estado diciendo cosas que para mí eran impensables que pensara, o sea, que dijera. Yo dije, pues entonces tienes que ir a la fuente de qué está viendo para que le lleguen esos mensajes. O sea, no reñirle por lo que te está diciendo, sino decirle, pero ¿tú dónde has escuchado eso? Vamos a ver un vídeo juntos y vamos a hablarlo y vamos a debatirlo. Porque al final reñir lo que va a conseguir es, lo que decía el vídeo tiene razón. Es así. Sí, Y es lo que además nos explica la serie. de eso hablan también, es que hablan de muchísimas cosas, realmente salen tantas cuestiones de la radicalización que se produce y que se está produciendo en contenidos de Internet donde acude mucha gente joven, ¿vale? Y donde también hay muchos adultos, pero en muchas ocasiones los padres, las madres no conocemos ese territorio porque es un territorio del adolescente y no entramos. Y también hay cierta parte que yo llego a entender, es decir, entiendo porque es que no puedes estar en todos los canales a donde entra, no puedes seguir todas las conversaciones, ver todos los vídeos que ven ellos, porque hay un punto ya de soltar, ¿no? Tiene que empezar a hacer su vida, que ahí es donde mucha gente yo creo que nos quedamos como, vale, ¿qué punto tengo de hipercontrol? ¿No? Que luego nos dicen que somos unos padres hipercontroladores, helicóptero y tal, y por otro lado les estamos dejando solos. Entonces, ¿dónde quedamos, no? Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el problema es que no se hace la supervisión a tiempo. O sea, que la supervisión cuando llega o las restricciones ya llegan tarde, cuando ya se ha visto cierto material, porque yo lo explicaba el otro día en el taller que daba, ¿no? A las familias. Digo, en el momento en el que tu hijo o tu hija tiene un dispositivo e incluso antes, ¿vale? Es cuando tú tienes que poner ahí las herramientas de educación y de supervisión. Y muchas familias se piensan, y eso se ve en el cuarto episodio de la serie, en la escena final, que es una pasada, la conversación que tienen los padres, es una auténtica brutalidad, que te piensas que porque está en casa y está con sus dispositivos, está en el ordenador o está en la consola o está con su teléfono móvil, que están a salvo y que no pasa absolutamente nada. Y lo que hay que hacer es supervisar qué es lo que están viendo, animarles a compartir lo que ven, hablar sobre el contenido al que llegan, decirles que cierto tipo de contenido les puede hacer daño, que hay cierto tipo de contenido, ciertas conversaciones, ciertos comentarios que tienen una carga de ideología, en este caso, pues por ejemplo, machista, que es que nacen de ahí, o sea, que tienen sus raíces más profundas en esos temas. Y lo tienes que hablar con ellos, no para prohibirlo, sino decirles, mira, cuando mires esto lo tienes que hacer con mirada crítica y tienes que tener toda la información de todas las partes, no solo lo que estás viendo, porque esto no es verdad por tal y tal, y dar argumentaciones y hablar y confrontar, que eso es muy importante, confrontar lo que están viendo. Es decir, no, ya no lo ves,
no lleva a nada. Es decir, no, ya te quito el teléfono móvil, no lleva a nada. Entonces, lo que se necesita es una educación digital en la responsabilidad, un acompañamiento y una supervisión. ¿Y qué pasa? Pues que muchos chicos tienen 10 años y están con el teléfono móvil prácticamente con total libertad de lo que están viendo y de las conversaciones que tienen, y hablan con personas que no conocen. Y si no tienen una persona de referencia detrás, y cuando pues dices tú, pues claro, en el momento en el que tú supervisas, en el que tú educas en la responsabilidad, evidentemente esa supervisión se va retirando a medida que los chicos y las chicas van creciendo. Entonces ya tienes una adolescente a lo mejor de 15, 16 años que no necesita esa supervisión que has tenido años antes, porque le has dado las herramientas para afrontar y te has convertido en una fuente no de desconfianza, sino de debate, de habla, de escucha, una fuente positiva. Pero si no has hecho ese trabajo previo, es muy difícil que un chico de 15 años que está viendo vídeos en los que les dicen que todas las chicas son unas putas, para y pronto, y que no merecen nada, y que ellos se tienen que dar valor, pues los hombres estos de alto valor, que se dice ahora, ¿no? Sí. Y que, pues claro, todo eso, si un chico no tiene otro discurso, no tiene otras referencias, no tiene una confrontación a ese debate, claro que se lo va a comer con patatas, porque es un debate muy cómodo. Y es un debate en el que además tiene mucho acompañamiento, tiene un acompañamiento de toda una red, tanto virtual como personal, que le van a decir que eso es verdad. Entonces, si tú tienes eso, ¿qué más necesitas? Y a Hay lo muchas... mejor cuando llega la familia a enterarse de eso, pues ya han pasado muchas cosas, como pasan en serie, ¿no? Claro, no, es que estaba bien, estaba en la habitación, estaba seguro. Pues no, porque si tienes a un chico que está horas dentro de la habitación, con la que tú apenas, un chico con el que tú apenas interaccionas, al que solo le dices desde la puerta de fuera, apaga la luz, que por eso es tan interesante esa escena, pues es que los chicos, yo siempre lo digo, tenemos que ser pesados, sobre todo en la adolescencia, y recordarles que les queremos, y recordarles que estamos ahí, que podemos hablar del tema que sea, y ellos a lo mejor te dan un bufito, pero tú se lo vuelves a decir. Y Ya. por eso Sí, es muy sí. interesante ese episodio. Está lleno de hilos de los que tirar, Sí. porque también se habla y se ve, está ahí el tema de la educación sexual. ¿No? En ese tercer episodio, bueno, está Total. planeando durante Sí, sí, sí. toda la serie, pero ¿de qué manera hablamos con nuestros hijos de su educación sexual? Porque este niño con 13 años ya tiene mucha carga aprendida, ya nos damos cuenta de que ya sabe muchas cosas, ¿vale? Sí, sí, sí. Y a que siempre hablamos de que hay que empezar, aunque hay mucha gente que está en contra, de que hay que empezar pronto precisamente para que no llegue a esa edad, que es muy temprana, por otro lado, con ideas ya, pues eso, ya tienen mucha idea sobre lo que es la vida sexual o una idea concreta Sí, que han visto en redes, ¿no? claro, pero y además es que aquí yo como lo que siempre escribo en redes sociales, ¿no? La educación digital ahora mismo y la educación sexual se unen, van unidas. ¿Por qué? Pues porque cuando tú no explicas, cuando tú no hablas, cuando tú no das información, los chicos y las chicas tienen dudas. ¿Y si tú no eres la fuente de respuesta porque tú no has querido trabajar en esos temas, las respuestas las van a buscar igual. ¿Y dónde las buscan ahora? En Internet. ¿Y qué encuentran en Internet? Pues este contenido del que hemos hablado antes, y encuentran pornografía. Y eso tiene, todos sabemos lo que se ve en ese tipo de contenido, ¿no? Pues se ven agresiones, se ven personas a las que se fuerzan a hacer cosas, se ven personas que están diciendo no, 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 pero luego disfrutan cuando se las obliga a hacer cierto tipo de cosas. Y fíjate que hay una conversación que tiene Jamie en ese tercer episodio con la psicóloga que es súper interesante, porque la gente dice, no, es que lo que comentaba antes, es que es un psicópata, ¿no? Y lo dicen sobre todo por ese episodio, por cómo cambia a veces, cómo se pone de repente agresivo, y no enlazan las ideas. Lo primero, porque Jamie ya te está contando que su padre a veces se pone así.
O sea, Jamie ya te cuenta que muchas veces su padre hace volar una mesa en casa, cuando se enfada, que no pega a su madre y no pega a nadie en casa, pero que a veces pasan esas cosas, ¿no? Y te lo deja caer. Y luego en el cuarto episodio tú ves efectivamente que el padre a veces explota, pues en el cuarto episodio, porque le están pasando muchas cosas y llega un momento en el que explota y ya se le va, ¿no? Y cómo reacciona la familia es lo interesante, ¿no? El silencio, el no decir una sola palabra, el no acercarte, el acurrucamiento, El no el buscar la confrontar. protección. Exactamente. Entonces, de momento ya ves esa normalización de ciertos episodios que se ven reflejados perfectamente en Jamie, que es lo que le pasa. Y luego, cuando tiene la conversación con la psicóloga que le dice, te da miedo un chico de 13 años, ¿no? No sé qué. Ahí no quiere dar miedo a él por lo que ha hecho. Quiere dar miedo a él como chico. Como decir, fíjate, soy un chico, de 13 años y te estoy dando miedo a ti que eres una chica, que eres una persona adulta y me estás teniendo miedo a mí. Y se pone en esa posición que él considera de superioridad y de intentar tener una situación de poder en esa conversación. Que por eso hace cierto tipo de comentarios con ella y por eso tiene cierto tipo de comportamiento. Pero evidentemente, con la edad que tiene, luego se le ven actitudes más infantilizadas, ¿no? Esas dudas, ese miedo que se ve en el explote final cuando le dice, pero dime si te caigo bien, dime si te Eso caigo bien. es Porque él brutal. necesita, claro, él necesita, que ahí es donde se ve perfectamente que no es un psicópata, porque él necesita creer que a esa mujer le ha caído bien y necesita creer que ella piensa que la culpa fue de la chica, que la culpa fue de Katie, no Sí. fue suya. Y necesita ese reforzamiento porque todo lo que ha vivido y todas las conversaciones que ha tenido y todo lo que se ha comido en redes y la no educación sexual que ha tenido le indican que la culpa es de ella, no de él. Y por eso la educación sexual también es muy importante en ese sentido. El que tienes que aceptar que, porque a Jamie lo que realmente le dolió de ella ya no son los mensajes en redes sociales, es que él buscó en un momento en el que ella se supone que estaba vulnerable, porque para que me entienda la gente, en ese episodio se cuenta pues que Katie mandó una foto de sus pechos a un chico que le gustaba y que ese chico compartió la foto por todo el instituto y que entonces Katie estaba sufriendo mucho por ese tema y aprovechó Jamie ese momento de vulnerabilidad como para decirle, oye, que estoy aquí, si quieres alguna vez salir conmigo, y Katie le dice que no. Y es ese rechazo el que realmente le duele, como diciendo, mira cómo estás y encima me rechaza, ¿no? Es que es brutal. Mucho de ahí, el saber aceptar un no. Para los chicos y para las chicas eso es fundamental, educarlo. La educación sexual debe empezar a edades tempranas y implica todo esto. Tú vas creciendo y van implicando todos estos temas, porque si no les llega tanta información falsa, les llegan tantos discursos negativos, les llega tanta información errónea que llegan a los 13 años y la información que tienen por una parte, que la escenifica Jamie en el tema de los pechos y demás, es de la pornografía, y luego las relaciones que tienen vienen intoxicadas por todos esos temas. Entonces no saben aceptar o no, el tema del consentimiento lo llevan fatal, el tema del acercamiento también, el tema de eres una puta porque has hecho esto y yo tengo derecho a comportarme contigo de otra manera. Todo eso es educación sexual. Total, el tema de las fotografías, el enviar las fotografías que, no sé, todo esto viene de una situación que también hemos conocido en otras ocasiones, que porque nos dicen, no, esto no es un caso real. Ojo, efectivamente no es un caso real como tal, pero todo lo que hay ahí, ¿cuántos casos reales no hay de niñas especialmente acosadas por haber enviado imágenes de su cuerpo, imágenes íntimas? Es la herramienta que han encontrado para intentar que el chico que les gusta o se quede con ellas o empezar a tener una relación. Y eso también es educación sexual y educación digital. Claro. Y cuando no se tienen eso, pues pasan todos esos temas. Y fíjate que a Jamie, cuando la psicóloga le pregunta qué le pareció lo que hizo el chico, ¿no? Con la foto que recibió de ella, que fue el que la compartió al resto del instituto, Jamie dice, fue un estúpido. Y claro, tú en principio dices, ay, pues Jamie se ha dado cuenta de... He reaccionado bien. Claro, dice que es un estúpido porque la compartió demasiado pronto.
porque así no dio oportunidad a tener fotografías de otras chicas, porque de ese chico ya no se van a fiar para enviar ese tipo de imágenes. Es que no me digas. Es Es que un aprendizaje total. no dan puntadas sin hilo. O sea, sí, Total. sí. Y además, Entonces, de mucha ahí, gente, perdona Silvia, dime. mucha gente lo plantea, ¿por qué no se da el punto de vista de ella? ¿Por qué se ningunea a la víctima? ¿Y por qué solo se cuenta desde el punto de vista del niño? Pero es que nos olvidamos de que siempre se utiliza la visión de la víctima precisamente como culpable. Es que la culpa es suya por haber mandado esas imágenes. Ese es el Exactamente. discurso que llevamos repitiendo en muchas ocasiones. Y ahí la educación sexual, no lo olvidemos, tiene que estar para que eso no pase. Pero, ¿qué pasa en el otro lado? Claro, porque ¿cómo es posible que un chico de tan solo 13 años piense que el error es haber compartido demasiado pronto esa imagen? No haberla compartido, haber vulnerado los derechos de esa chica, haber traicionado su confianza, haber cometido un delito, porque compartir esa imagen es un delito. Eso no, lo que él dice es que no, que el error es otro. Pues ahí está la carencia de todo ese tipo de educación, tanto de educación digital como de educación sexual. El poco respeto por la otra parte, ¿no? Eres un instrumento que yo puedo utilizar como yo quiera. Y además, si te puedo engañar para que me mandes otra foto antes de que las comparta, mejor. Y entonces, cuando dicen, no, es que no se da el punto de vista de Katie, pero si es que no lo necesitas realmente, porque lo que te está contando Jamie precisamente es Katie todo lo que sufrió por cómo piensan muchas veces las personas que la rodeaban, ¿no? El rechazo que sufrió por el tema de la fotografía. No, el chico que mandó la foto no sufrió rechazo. Él no fue señalado, como diciendo, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo le haces esto a esta chica? ¿Cómo has cometido un delito? Eso no se señala, se la señala a ella, ¿no? Como, fíjate que has enviado esta foto, pues eres una tal, eres una cual, y los chicos encima intentan utilizar ese momento para aprovecharse de ella a nivel sexual. Sí. Entonces, dime, dime. Me llama mucho la atención también porque y me gusta mucho cómo lo refleja, porque Jamie sí sufre, es decir, está sufriendo previamente, él ha sufrido en el colegio. Se Sí. menciona también que él y sus amigos también sufren y no reciben un buen trato y él no lo percibe, él también está sufriendo, que a mí me parece lo, interesante, lo Sí, complejo, sí, ¿no? porque él no percibe que está sufriendo acoso. O sea, él no lo lee como, no, bueno, le quita importancia, ¿no? Esto que muchas veces hacemos las personas adultas en situaciones de maltrato entre iguales. Dice, bueno, no fue tan grave, no fue tan importante, pero la realidad es que estamos sufriendo acoso por parte de muchas personas. Hmm. Y él no lo percibe así, o sea, él no lo verbaliza así, pero le estaba haciendo daño la situación. Por eso cuando se mete ella y empieza a hacer cierto tipo de comentarios, eso lo duele más porque encima lo hace por internet, que le llega a muchísima más gente. Y eso ya sí que le duele especialmente, ¿no? Porque ya no solo me estás insultando, lo haces en internet y encima eres una chica. Encima eres una chica. Y te estás burlando de mí. Entonces, todo ese componente que va girando alrededor de toda la serie, del machismo, de los mensajes que recibo, de la falta de educación sexual, de la falta de educación digital, se ve precisamente en las frases y en las cosas que va soltando Jamie, sobre todo en ese tercer episodio, que es interesantísimo por eso, ¿no? Por cómo va explicando la psicóloga ciertas cosas, los silencios que tiene la psicóloga, las reacciones que tiene ella frente a lo que tiene él. O sea, es una pasada. Es una auténtica pasada, pero por eso, porque muchas veces sin decirte todo, o sea, verbalmente o eso, te están explicando absolutamente todo lo que gira alrededor de ese chico. Pues eso, la falta de su padre, ¿no? Que muchas veces pues no está en casa, pasa mucho tiempo trabajando, la necesidad que tiene de él, porque para él es su figura principal de apego, porque si te das cuenta, de la madre apenas habla. De su Sí madre apenas que... habla. Sí, sí, es cierto, es cierto.
Es su padre el que es su figura de referencia, el que necesita que su padre es al que se lleva en el primer capítulo para que le acompañe. ¿Por qué? Porque su padre tiene fe ciega en él. Entonces su padre tiene fe ciega en él y lo que no quiere es decepcionar a esa figura. Y sabe que lo que ha hecho lo va a hacer. Y por eso al final, después de ver el vídeo, le dice, cuando su padre le dice, ¿qué has hecho? Le dice, no he sido yo, no he sido yo. O sea, todavía tiene la fortaleza de decir que no he sido yo, que esto no es verdad, porque se cree que su padre incluso así le va a creer a él. Y por eso el análisis del padre final es tan interesante. Uf, qué doloroso. Qué doloroso, Sí. porque ahí va, es que toca muchísimo la fibra. Y mira que yo así hablando con la gente, con mis alumnos, con gente de mi entorno, que voy preguntando a todo el mundo, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Qué te ha parecido? La gente más joven, el cuarto capítulo es el que más les aburre, casualmente. Es el que menos cosas pasan, aparentemente, ¿verdad? Es el menos activo, solo están la familia, los tres, los padres, el padre, la madre y la hermana, de la cual poco se habla, ¿vale? Pero a mis alumnos, por ejemplo, ese capítulo es el que menos les ha interesado, les ha parecido el más aburrido y es como, no sabéis. Porque es que como padre se te queda clavado en el corazón como un puñal. Y es que sí, además, ya ni siquiera, o sea, como profesional, tú analizas ese episodio y dice cosas tan interesantes, o sea, dice cosas tan interesantes, la conversación final, todo lo que pasa antes, tú ves las explosiones, ves todo lo que Jamie ha vivido un poco en esa casa, ¿no? El amor de sus padres, porque es verdad que se quieren mucho, las explosiones que tiene a veces su padre, una hermana que está pero que no está, ¿no? Que es como una persona que es una figura que está ahí, que es todo lo contrario que Jamie, que es más abierta, que tiene más amistades, que todo el tema de Internet lo lleva de una manera totalmente diferente, que tiene una relación totalmente diferente con sus padres a la que tiene Jamie, porque ella es mucho más cercana, habla muchísimo con su madre, etcétera. Y ves eso y luego ya ves la conversación final en la que los dos padres tienen una conversación maravillosa porque es una conversación analítica de lo que han hecho mal. Y ahí el papel de la madre, siempre se habla del papel del padre, pero a mí ahí el papel de la madre me parece fundamental. Porque es la madre la que dice, tenemos que sentarnos y entender y aceptar que no hemos hecho las cosas bien. Que hay muchas cosas que hemos hecho mal y que podríamos haber hecho mejor. Y esa reflexión parte de ella, ¿no? Porque ellos además están en terapia, él dice que la terapia que no funciona porque la psicóloga no lo ha vivido, y es la madre la que saca las ideas importantes de decir, sí que importa y tenemos que analizar qué hemos hecho mal para que nos pase esto. Tenemos que analizar, entender que no hemos hecho las cosas bien. Y aunque la gente pueda no gustarles porque es un episodio, es verdad, como más lento y más cerrado, ¿no? Es un episodio para mí interesantísimo por eso, porque estudian perfectamente en el entorno en el que ha vivido Jamie, que no es un entorno tóxico como se piensa la gente que es cuando pasan este tipo de situaciones, ¿no? No es un entorno tóxico, es un entorno pues que está en muchísimas casas, ¿no? En la que pues los padres trabajan mucho, los hijos están más encerrados en el mundo virtual, dependiendo de la personalidad que tienen los hijos existen unos comportamientos u otros, y eso es muy interesante de analizar. Y yo sobre todo la conversación que tiene Jamie, fíjate cómo cambia la voz de Jamie cuando está hablando con su padre en la furgoneta y se piensa que está solo su padre, ya a cuando ves. de repente escucha que está su hermana y su madre también. Sí, es Este cierto. también nos cuenta mucho. O sea, es lo que decimos antes, son tantos puntos a analizar que podrías diseccionarla por parte la serie. Pero en ese momento te das... Dime. No, estaba pensando cuando habla la madre, cuando están los dos juntos en la habitación y habla de todo lo que podían haber hecho mejor, ¿no? Y cómo ese pensamiento se te queda como padre, como madre y como reflexión para llevarnos, Silvia, y para dejar como positivo, porque yo me aferro profundamente a que de esta serie tenemos que sacar una reflexión positiva, ¿vale? Sí. Y me parece una oportunidad maravillosa de centrarnos en el aquí, en el ahora, en el qué está pasando
y pensar qué podemos hacer mejor. Sí, sí, por eso la conversación final es tan interesante, porque te habla de eso, ¿no? Pues de que necesitamos más cercanía con nuestros hijos y con nuestras hijas, que eso lo podemos mejorar, hablar mucho con ellos, alejarles más de los entornos virtuales, no quitárselo, pero educar en la responsabilidad de su uso, que seamos figuras, lo que decía antes, figuras de referencia para poder hablar de todas esas cosas, que me enseñes un vídeo y yo lo debato contigo, hablamos sobre lo que estás viendo, y en general, cada episodio te dice muchas cosas que puedes mejorar. Pues fíjate, en el entorno educativo todo lo que podemos mejorar, ¿no? El tema de los dispositivos digitales, el tema de la necesidad social que tenemos de mejorar la situación que se vive en muchos centros educativos, de dotar al profesorado de las herramientas necesarias para afrontar cierto tipo de situaciones, de la necesidad de formación en muchos sentidos del profesorado, porque muchas cosas se les escapa pues porque no saben de ello. Sobre todo en secundaria, donde es verdad que hay una parte del profesorado que te dice que lo suyo es dar, yo qué sé, pues es que yo doy física y química y ya está, ¿no? Pues lamentablemente no, porque estás trabajando con menores y tu trabajo no termina ahí. Y Ya. eso lo tienes que entender desde el momento en el que pisas un centro educativo, desde el momento en el que pisas un instituto. Y eso debería ser así y tenerlo muy presente desde que empiezan a prepararse las oposiciones. Lo Por eso siento, te digo que pero es que en el tema de la formación que se hace para secundaria y en las carreras de infantil y primaria, todos estos temas deberían estar, pero vamos, o sea, debería haber una asignatura dedicada exclusivamente a temas de protección a la infancia, a temas de entender que tu trabajo no es solo enseñar cosas como lengua, matemáticas o la asignatura que en secundaria, por ejemplo, tú realices, sino que estás trabajando con personas, estás trabajando con menores y el trabajo va más allá de eso. Y a veces es mucho más importante parar una clase, como pasó en el episodio en el que se insulta al hijo del policía, ¿no? Pues a lo mejor en ese momento paras la clase, paras absolutamente todo y dices, esto lo vamos a solucionar y lo vamos a solucionar ahora. Porque aquí no permitimos este tipo de comportamientos y aquí no permitimos agresión. Y una vez me decía un profesor, bueno, pues es que si tengo que hacer eso, paro la clase 50 veces. Pues si tienes que parar la clase 50 veces es que tienes un problema de convivencia muy grave y lo tienes que hacer. Y ya está, porque es que es así. Entonces, entender que ese tipo de situaciones ocurren y que todas esas cosas hay que mejorarlo en comunidad, hay que mejorarlo a claro, nivel social. Las sí, que no familias es una cuestión podemos. individual. Claro, porque, por ejemplo, las familias, cuando a ti te dicen, como en el caso de Jamie, que tu hijo, no algo tan grave, pero que tu hijo o que tu hija está acosando a otra persona, está haciendo daño, no te encierres en el no. No te encierres en el con mi hijo no vas a trabajar. Entiende que tu hijo o que tu hija a lo mejor ha tenido un comportamiento que no debe tener y que si no lo paras puede ir a peor y le va a perjudicar a la persona que tienes en casa y que necesita tu apoyo y tu ayuda para que esa situación cambie. Porque en una situación de violencia no solo las víctimas necesitan intervenciones, lo necesitan también las partes agresoras, como en el caso de Jamie. Si en el caso de Jamie hubiera habido otro comportamiento dentro de la familia y otra situación dentro del centro educativo, ¿tú crees que habrías pasado lo mismo? Yo creo que no. Porque en el momento en el que hay educación sexual, en el momento en el que hay educación digital, en el momento en el que hay otro tipo de comportamientos, otro tipo de situaciones que se generan a tu alrededor en edades tan delicadas, pues cambia mucho. O sea, los centros educativos deben ser sitios seguros para infancia y adolescencia. Exacto. Y hay veces que lamentablemente no lo son, o que el alumnado no lo entiende así, que el alumnado no lo ve como un sitio seguro. Y eso es un problema que tenemos a nivel social. Sí, y no va de profesiones o familias contra No, profesores, al contrario. Y yo creo que esto la serie lo deja muy claro. Va de que hay un problema estructural. exactamente. Exactamente, por eso yo siempre digo que es un problema social, no es un problema exclusivamente de la comunidad educativa, no, es un problema social, es un problema que nos implica a todas las personas que vivimos en sociedad. Y eso, o nos esforzamos por cambiar, por educar en el respeto, en todas esas cosas, o estamos perdidos a situaciones así. La gente dice, ¿es una exageración? Bueno, es una exageración, pero ¿en cuántos centros tenemos casos de sexting o de sextorsión? O sea, ¿en cuántos centros tenemos casos de chicos o de chicas sobre todo que han enviado fotografías suyas y está eso?
¿cuántos casos tenemos ahora de chicos, en este caso chicos, que han desnudado a sus compañeras con inteligencia artificial y han compartido esas imágenes? Hombre, y muy célebre que compartió la ginecóloga Miriam Al-Abdid, creo que se llama. Exactamente, sí. Precisamente su hija fue víctima de este caso, con lo cual eso me lleva a una de las críticas que le han hecho a la serie, indicando que ese tipo de casos no se dan, o que ese tipo de asesinatos no los hacen el tipo de niños que se retrata en la serie, sino otros acusando, y eso me duele especialmente, a inmigración, porque es así, ¿vale? Se señala. Mira, en ese sentido ha corrido ese bulo, ¿no? De, Sí, porque esto pasa por este caso. Pero es que el que hace de padre, que es que ahora no me acuerdo del nombre, que me Stephen Graham. Stephen Graham lo ha explicado en varias entrevistas. Esto no va de un caso. Claro. Va de que vimos un caso, pero al mes vimos otro caso y al mes vimos otro caso y nos preguntamos qué estaba pasando y no todos eran protagonizados por inmigrantes. No, es que hay muchos casos que no están protagonizados por inmigrantes porque... Es que estamos hablando de inteligencia artificial, de extorsión y demás, no son de personas inmigrantes. O sea, que es que el problema no es ese. O sea, luego está la instrumentalización, ¿no? Claro. El utilizar este tipo de casos para señalar a colectivos, sí. políticos racistas. Total. Es así, porque es una palabra. Y intentar instrumentalizar a las víctimas y decir, no, es que esto pasa. No, eso no pasa por eso. Pasa precisamente porque gente como tú, que piensa cierto tipo de cosas de las mujeres y que piensa cierto tipo de cosas de lo que está ocurriendo, no nos permite educar. Y eres tú encima una de las personas que normalmente está en contra de la educación sexual en las aulas. No, y además porque recordemos... el perfil suele ser ese. Claro, y recordemos el caso de La Manada, por ejemplo. ¿Vale? Y de no tantos, hay ningún... Y de muchos más, ¿vale? Pero no es solo un caso, pero no me alucina cómo se intentan desviar responsabilidades diciendo que es que ese caso no pasa en Reino Unido y que los responsables son los inmigrantes. Perdona, pero es que no se trata de eso, en ningún caso. Y estamos desviando el tiro y perdiendo una oportunidad y, al contrario, utilizándola para atacar a colectivos vulnerables encima, porque los menores inmigrantes son los más vulnerables, ¿vale? Para encima desviar el tiro y atacar a quien no tiene, en este caso, no es el centro del problema, ¿vale? Porque tenemos muchísimos otros casos donde los protagonistas no son inmigrantes, donde la inmigración no juega ningún papel y lo que hay es falta de educación, o falta de valores, violencia extrema, machismo, ¿vale? Como en el caso de La Manada. Exactamente. Donde todos eran españoles, muy españoles. Que no tiene, es que no tiene, bueno, pero lo que decimos, pero pasa en todos los casos, incluso pues en casos que yo pongo de abuso sexual infantil en las redes sociales o de otro tipo de casos, siempre te saltan, porque esto es... No, perdona, porque esto, claro, como permitís que entre... No, perdona, es que está protagonizado por una persona española, de nacionalidad española, que ha nacido en España y que tiene, yo qué sé, 30 años. Y que tiene el mismo color de piel, que es lo que te importa realmente, porque no te importa otra cosa, no te importan las víctimas. Sí, sí, sí. Esto, por ejemplo, se ha visto en el tema del libro de José Bretón. En el tema del libro de José Bretón hemos podido ver cómo cierto tipo de discursos nos decían que por qué estábamos defendiendo a la madre cuando la madre no era la víctima, que habían sido los niños. Es que a ti esos niños no te importa, lo que te joroba es que ahora a la persona que está aquí la queramos todavía defender por todo lo que ha sufrido ya. Entonces, pues, lo mismo pasa con las series. Son personas que buscan cualquier tipo de excusa y que instrumentalizan en absolutamente cualquier cosa para intentar llevársela a su terreno. Sí, sí. Y sí, por y eso no. precisamente es tan importante ver la serie con los chicos y con las chicas. O sea, ser familias que lo ven con y hablan de ello, porque si no, cuando acuden a internet ven, es que esto no, porque es una serie woke, que ahora todo es woke. Bueno, ya, sí.
Ya en el Es una momento en serie el que entra eso... que pretende venderte que tal. No, perdona, no pretende venderte, la serie te vende muchas realidades diferentes que tenemos que observar para que no pasen cierto tipo de situaciones. Y por eso yo a las familias les animo a que lo vean con sus hijos y con sus hijas, porque eso les da oportunidad de hablarlo y que no les lleguen otros discursos y no lean ciertas cosas y digan, ay, pues yo es que esta serie no me gusta porque no. Tú primero la ves, la analizas desde una posición crítica y con argumentaciones dentro de la familia que a lo mejor te abren un poco los ojos a otro tipo de, pues de lo que estás viendo, que precisamente es lo interesante y es lo que te dice la serie. Más acompañamiento, más educación, más responsabilidad, más cariño, más todo. Que es lo que decías antes, que de todo eso podemos sacar cosas positivas y ver en lo que podemos mejorar. Exactamente. Con eso nos vamos a quedar, Silvia. Te agradezco un montón tu tiempo, que ya sabía que iba a ser más de lo que teníamos planteado, pero es que es inevitable porque es una serie... No lo sientas porque es lo que hay, es que es así, es muy necesario y que muchísimas gracias por traer desde tu enfoque, tu experiencia, tu visión, aquello que podemos enseñar y compartir con nuestra audiencia, ¿no? Y que se acerquen a este contenido desde mantener esta conversación, ¿no? Y no desde el me están metiendo miedo, están atacando a los hombres, no se trata de eso, se trata de hablar, siéntate con tu hijo, con tu hija, ¿vale? Encontrad un punto, un momento para compartir este contenido y hablad. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Qué os refleja? Porque a lo mejor os... Claro, porque a lo mejor os sorprende. A lo mejor os sorprende el resultado. Exactamente, sí. Pues Silvia, muchísimas gracias. Muy agradable. Podéis seguir a Silvia en Twitter sobre todo, ¿verdad? ¿Estás en Twitter nada más o estás en más redes? Estoy en Twitter, estoy en Blue Sky, estoy en Instagram, pero Instagram siempre me está borrando publicaciones. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, porque cuando hablo de abuso, cuando hablo de cierto tipo de temas, directamente me dice lo típico que te dice, no puedes publicar, entonces me las elimina. Entonces a veces he pensado, estoy una temporada sin publicar, vuelvo y así. Bueno, yo donde más te veo es en Twitter, pero me llaman, sí, la podéis encontrar y siempre es un perfil a tener en cuenta, pues para siempre estás dando tu opinión sobre casos, sobre pues este tipo de contenidos. Desafortunadamente tenemos mucho de lo que hablar porque está a la orden del día, sin exagerar, ¿vale? Sin querer convertir esto en una catástrofe. No, nuestros hijos no se van a convertir todos en asesinos, ¿vale? Por tener un móvil, que nadie se lleve las manos a la cabeza, pero sí seamos conscientes del mundo en el que vivimos. Y, ojo, nadie nos va, o sea, no nos va a venir mal echar unas horitas de tiempo con nuestros hijos y compartir el tiempo y ver qué es lo que les parece a ellos este contenido sin planteárnoslo como, es que madre mía, es que están diciéndonos que todos los niños se van a convertir en asesinos. No nos están diciendo eso. Muchas gracias, Silvia. Y nada, nos leemos en redes. Que vaya muy bien y te seguimos. Vale, gracias. Amigos, nosotros nos vamos y volveremos con más contenidos relacionados seguramente con la adolescencia, porque ya os digo que vamos a hablar sobre la manosfera, sobre este fenómeno que vamos a desentrañar un poquito, que hay quien dice que es otro fenómeno woke que se han inventado ahora, pero no, de eso nada, ya llevaba mucho tiempo el tema de la manosfera, de los incel, de todos estos hombres de alto valor. Vamos a hablar un poquito sobre este tema también con gente que sabe sobre ello. Os traeremos otro episodio y habrá más episodios relacionados con adolescencia para ir reflexionando todos juntos sobre todo lo que ya veis, que ya es mucho, todo lo que nos trae esta serie. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Silvia. Adiós.